Cuando hablamos de un derecho, estamos hablando de un privilegio en términos sencillos y prácticos. Y obviamente, como niños, y no solo los niños, en realidad los seres humanos tenemos derechos. Uno de los derechos de los niños, que por lo menos se nos menciona, es el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Que en términos sencillos lo que quiere decir es que quienes estamos a su cargo estamos garantizando las condiciones para que ellos se desarrollen. Ese es en términos prácticos lo que este derecho busca. Y obviamente en el derecho de supervivencia entra el derecho a la nutrición, o sea, a comer, chicos. Sus papás los alimentan porque ustedes necesitan desarrollarse, porque ustedes necesitan crecer en óptimas condiciones. Ahora, igual chicos pequeños y chicos grandes, imaginen que ustedes están en el kinder o que están en la escuela o que están en el barrio compartiendo con amiguitos. Y resulta que en medio del compartir llega la hora de la merienda. Es mi hora favorita. Yo no sé la de ustedes, pero es mi hora favorita la hora de la merienda. Y sus papitos les prepararon una merienda deliciosa. Es más, les prepararon su merienda favorita. Y obviamente ustedes tienen el derecho de comerse toda esa merienda. Están en todo su derecho de deleitarse en eso que les prepararon. Pero resulta que uno de sus amiguitos que está ahí con ustedes no llevó merienda. Se le olvidó. La dejó en casa y no solo no llevó la merienda, sino que tiene mucha hambre. Más que usted. Muchísima. Y aunque tienes el derecho de comerte toda tu merienda, la pregunta es, ¿estarías dispuesto a privarte de tu merienda para dársela a tu amiguito que tiene más hambre en ese momento? No tienen que responder. Mejor no me respondan. Tengo miedo de lo que conteste Gabriel. Y lo que quiero ejemplificar con esto es que obviamente niños pequeños, niños grandes estarían privándose de su derecho de comer para cumplir con un deber cristiano mayor que es amar a su prójimo como a sí mismo. Y creo que el texto de hoy lo que hace es ilustrarnos en el ejemplo de Pablo precisamente esto. Lo que significa tener derechos, pero estar dispuesto a privarse de ellos por amor del Evangelio, por amor a que el Evangelio llegue sin estorbo, sin tropiezo a las personas. Cuando hablamos de privarnos, que es el título de la enseñanza, la libertad cristiana privada por amor al Evangelio, cuando hablamos de este término privarse o privarnos, estamos hablando de voluntariamente decidir no ejercer ese derecho por un bien mayor o por una causa mayor. La semana pasada vimos que como cristianos tenemos una libertad gracias a los méritos de Cristo, que obviamente nos ha libertado del pecado, nos ha libertado de la condenación de la ley, o sea, de la esclavitud espiritual en general, para que podamos vivir en obediencia a Dios, amando a las personas. Y cuando hablamos de privarnos, estamos igualmente en ese mismo contexto de libertad. Dios nos llama muchas veces a privarnos de nuestros derechos, no solamente para poder hacer su voluntad, sino también como una muestra de amor al prójimo que Dios ha puesto para que obviamente nosotros amemos y así demostremos que somos sus hijos. Y por eso el propósito esta mañana, hermanos, es que nos exhortemos unos a otros. ¿A qué? A estar dispuestos a privarnos de nuestros derechos, si es necesario, en la libertad cristiana y enfocarnos en nuestro deber de hacer avanzar el Evangelio sin estorbo. Voy a repetir eso, exhortarnos a estar dispuestos, si es necesario, a privarnos de nuestros derechos en la libertad cristiana y enfocarnos en nuestro deber de hacer avanzar el Evangelio sin estorbo. Y antes de entrar al primer punto, quiero que vea conmigo nuevamente en capítulo 8, el versículo 13, que es lo que conecta lo que Pablo está diciendo a continuación. Dice el 8:13, por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano.
Y Pablo ya nos había anticipado en el capítulo 8 que él estaba dispuesto a privarse de cualquier derecho, el que fuera, con tal de que su hermano débil no tropezara, no se perdiera, con tal de que el evangelio pudiera seguir corriendo sin restricción. Ahora, un concepto importante que debemos recordar es el concepto de conciencia cristiana. La semana pasada lo mencionamos. Y es muy importante esto que voy a decir. El concepto de conciencia que nosotros tenemos en la actualidad, un concepto que está ya permeado por otras áreas de estudio, no es el mismo, exactamente el mismo concepto que nos está presentando la escritura en 1 Corintios 9. Estamos en el contexto del primer siglo. Y obviamente hay que entender eso en su contexto. Y cuando hablamos de una conciencia, lo que estamos hablando de un conocimiento moral que literalmente restringe a las personas del pecado. Ahora, este conocimiento, esta conciencia que llamamos conciencia cristiana, es una conciencia informada. Lo mencionamos la semana pasada. Su conciencia y mi conciencia natural no son infalibles. Su conciencia y mi conciencia natural no son percepciones perfectas de la vida. Si no están informadas por la palabra de Dios, no vamos a poder literalmente distinguir de lo que Dios llama pecado y lo que no llama pecado. No vamos a poder entender bien lo que es la verdadera libertad cristiana si nuestra conciencia no está informada por la palabra de Dios. Y eso es muy importante entenderlo porque lo que llamamos intuición, instinto, eso es pecaminoso, hermanos. No es perfecto en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, amén, y ahora nos ayuda a discernir cosas, nos ayuda a distinguir cosas, pero si no estamos informados por la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, entonces ¿con base en qué estamos discerniendo? Y si somos honestos, es más fácil hacerlo con base en nuestros gustos y preferencias, es más fácil hacerlo con base en lo que yo considero que está bien y mal, y no necesariamente lo que Dios dice que está bien y mal. Y necesitamos seguir informando nuestra conciencia cristiana. Cuando hablamos de libertad cristiana, si no vamos a cometer muchos errores, el peor de ellos es ser de tropiezo para los demás y no mostrar amor ni a Dios ni a los demás por estar siendo tropiezo. Y cierro ese paréntesis, y ahora sí, en primer lugar, debemos estar dispuestos a privarnos de nuestros derechos por amor al Evangelio. Y eso es lo que Pablo va a desarrollar de los versículos 1 al 14. Ahora, lo que Pablo hace en esta sección, hermanos, es literalmente demostrar su legítimo derecho como apóstol de poder recibir un apoyo financiero. Se los resumo desde ya y vamos a ir paso por paso. Pero él va a hacer dos cosas. Va a demostrar por qué es su derecho como apóstol recibir apoyo financiero cuando está predicando el evangelio. Y una vez que demuestra que tiene ese derecho, va a decirnos por qué ha decidido no usar ese derecho. Y en eso nos vamos a concentrar yendo parte por parte del texto. En el versículo 1 hace 4 preguntas retóricas rápidas que obviamente al ser retóricas ya en sí mismo deberían responderse a sí mismas. Él no está pidiendo información, él está haciendo preguntas que ya tienen una respuesta. ¿No soy libre? Y la respuesta es sí. Ya Pablo nos había dicho anteriormente que es esclavo de Cristo, pero obviamente es esclavo de Cristo estando en una libertad dada por Cristo. Eso suena medio contradictorio, ¿cierto? Pero no, es que es esclavo de Cristo por amor, pero vive en la libertad con que Cristo lo hizo libre. Recuerdan Gálatas 5:1, estén pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y Pablo sabe que es una persona libre en Cristo. Es una persona que tiene libertades en Cristo y lo afirma a los corintios. Luego pregunta, ¿no soy yo un apóstol? Y la respuesta es sí. Este hombre en Hechos capítulo 9 fue literalmente visitado por el propio Señor Jesucristo. Tuvo un encuentro personal en donde Dios lo estaba llamando para ser un apóstol a los gentiles. Esa escena de Hechos 9 nos es confirmada en Gálatas capítulo 1 cuando Pablo explica cómo el Señor lo llamó para poder ir a los gentiles a predicar el evangelio. Y es algo que obviamente está afirmándole a los corintios. Y luego pregunta, ¿no he visto a Jesús nuestro Señor? Por supuesto que sí. Lo vio camino a Damasco.
Dios le dio a él directamente, Jesucristo le dio a él directamente la revelación del Evangelio. No la aprendió de Pablo, no la aprendió de Juan, no la aprendió de los otros 10 apóstoles. Eso es lo que dice él en Gálatas 1. La recibió directamente del Señor Jesucristo. Y la cuarta pregunta que hace es, ¿no eres tú mi obra en el Señor? Y la respuesta también es sí. Recordemos que Pablo plantó la iglesia de Corinto, eso está en Hechos capítulo 18. Y en Hechos capítulo 18 se nos narró y se nos sigue narrando cómo es que este apóstol llegó a esta ciudad y empezó a entrar en las sinagogas a predicar el evangelio, y una vez que los judíos ya no quisieron escuchar más, se volvió a los gentiles y empezaron literalmente a personas venir a Cristo por la predicación del evangelio. Y en 1 Corintios 3:6 recordamos el texto que decía, yo planté, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Y claramente ese planté era literal porque él estaba plantando el evangelio y se estaba conformando una iglesia local en Corinto. Y al llegar al versículo 2, eso es lo que se reafirma. Dice el versículo 2, un poco parafraseado, si no soy apóstol para los demás, por supuesto también lo era para ellos, al menos lo soy para ustedes, porque ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Y Pablo lo que les está diciendo es, cuando les dice que él es el sello, que ellos son el sello del apostolado, lo que está diciendo es, ustedes autentican que yo soy apóstol. Ustedes, ese sello lo que hacía era autenticar documentos, lo que llamaríamos hoy un documento legal. Usted ponía ese sello en un documento y autenticaba que ese documento había sido enviado por la persona a la que pertenecía el sello. Pablo lo que está diciendo es, ustedes autentican que yo soy apóstol, ustedes autentican que yo soy predicador del evangelio, ustedes autentican que yo planté por la gracia del Señor esta iglesia, ustedes son mi obra en el Señor. Y obviamente fueron conversos bajo su enseñanza, por eso es que pueden autenticarlo. Y ahí Pablo lo que les está demostrando una vez más a los corintios es que él literalmente es un siervo de Dios enviado como apóstol a los gentiles. Ahora lo que va a hacer es mostrarnos los derechos que tiene como apóstol. Y entonces empieza literalmente, vamos a ver, hay personas que creen que Pablo está defendiendo su apostolado en este pasaje. Y dicen, y la gente lo estaba cuestionando, Pablo ahora se está defendiendo. Es una posibilidad interpretativa. Es uno de los acercamientos que podemos tener. Pero el otro acercamiento, que es el que yo voy a exponer, es que Pablo dice, para los que me quieren examinar, ¿usted quiere examinarme? ¿Usted quiere ver mi vida? Bueno, yo le voy a mostrar los derechos que tengo también. Y Pablo entonces hace una invitación a que se le examine a la luz de su apostolado y va a decir lo siguiente: no tenemos derecho a comer y beber, no tienen derecho a recibir apoyo financiero para satisfacer las necesidades de la vida, como la comida y el agua. No tenemos derecho de ser acompañados por una esposa como los demás apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. En capítulo 7 vimos, el mismo Pablo nos dice que está soltero en ese momento. Y este hombre lo que está poniendo en contraste los derechos que tenían las demás personas que está mencionando, diciendo que son los mismos derechos a los que él podía acceder. Cuando se refiere a Cefas, porque hace la referencia directa de Cefas, que el nombre es Pedro, porque como vimos en capítulo 1, es alguien que probablemente la comunidad de Corinto conocía y por eso lo menciona directamente, porque tenían algún tipo de relación con Cefas. Cuando habla de los hermanos de Jesús, probablemente se está mencionando literalmente a los demás hijos de José y María que se mencionan en Mateo 13:55 y que sabemos que al menos Jacobo, ¿verdad? Sabemos por la escritura que Jacobo era el líder de la iglesia en Jerusalén. Lo vemos liderando en el concilio de Hechos capítulo 15. Y también vemos a otro hermano de sangre de Jesucristo que es Judas, que hay una carta que tiene un capítulo en la escritura. Y probablemente se está refiriendo a estos hombres que parece que también ahora están sirviendo y están desarrollando la labor del ministerio. Y cuando menciona el derecho a las esposas, es muy probable que la mayoría de estos hombres, si Pablo lo menciona, es porque estaban casados. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando ellos iban literalmente a visitar iglesias, lo más probable es que fueran con sus esposas. Y literalmente las iglesias donde eran recibidos se hacían cargo de la manutención, obviamente del apóstol junto con su esposa.
Y era parte de lo que hacían, dar un apoyo financiero para poder obviamente apoyar y cuidar no solo al apóstol, sino también a su familia. Y Pablo lo que dice es, no tenemos ese derecho, no tengo yo ese derecho también. Y por supuesto la respuesta a la pregunta retórica es sí, si otros tienen ese derecho de recibir esa pensión económica, yo también, y menciona a Bernabé también, porque Bernabé que andaba con él también tenía ese derecho. Era algo que era de esperarse. Y quiero sacar una implicación del texto que obviamente vamos a ver más al final. Pero sí, Pablo lo que está demostrando también es que las personas que trabajan en el ministerio literalmente pueden vivir del ministerio. Es lo que él quiere demostrar acá. Y si bien es una implicación del texto y es algo que es correcto a la luz de la escritura, es algo que Dios manda, por supuesto que Él nos va a después explicar porque a pesar de que es correcto, a pesar de que es algo bíblico, Él se priva. Ahora, en esta demostración de derechos, Pablo va a mencionar a otras profesiones de la época. ¿Para qué? Para precisamente reafirmar que no solamente los que viven, los que andan haciendo ministerio tienen derecho a recibir un apoyo económico, sino que eso es lo normal que pasa con cualquier profesión. Y entonces presenta en el versículo 7 los derechos de un soldado. Entonces dice, ¿quién sirve como soldado a sus expensas? Y la respuesta es nadie. Los soldados eran remunerados. Eran personas que recibían paga por su servicio. Luego pone los derechos de un viñador. Dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Y la respuesta es nadie. Si usted tiene un plantío, es para que usted pueda también vivir de lo que está cosechando, para que se pueda alimentar de lo que se está cosechando. Y mismo ejemplo, el derecho de un pastor, cuando dice que quién pastorea un rebaño y no bebe la leche, y la respuesta de nuevo es nadie. Si usted tiene un rebaño de ovejas, de vacas, de lo que sea, usted se va a alimentar de lo que ese rebaño está produciendo. Es lo que todas las personas harían. Y cuando llega a versículos 8 y 9, se pone esto más interesante porque dice que ahora la escritura también afirma esto. Y dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y obviamente, Pablo lo que está haciendo es una ilustración basada en Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, que es la que menciona este texto. Ahora, déjeme explicarle algo muy importante y vamos a leer primero esos versículos 8 y 9. Dice Pablo, ¿acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo Pablo al mencionar un versículo que habla de un animal que cuando literalmente está cosechando puede ir comiendo de lo que está cosechando, al ponerlo como literalmente un, un argumento bíblico para que las personas que trabajan del Evangelio vivan del Evangelio? Y obviamente no vamos a leer todo por tiempo. Después usted en casa puede leer capítulo 24 y capítulo 25 de Deuteronomio completo. Yo nada más quiero que vayamos un momento a Deuteronomio, capítulo 24, versículos 14 y 15. Y este es el contexto inmediato que antecede al versículo que Pablo está mencionando, que está en el capítulo 25. Deuteronomio 24, versículos 14 y 15. Dice, no oprimas al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habitan en la tierra y en tus ciudades. En su día le darás su jornal, o sea, la paga por su trabajo, antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado contra ti. Entonces, si ustedes continúan leyendo esta unidad de texto, lo que se van a dar cuenta es que Moisés en la ley, ¿verdad?, dada por Dios, está hablando especialmente de tener cuidado de ciertos tipos de personas.
Y en ese contexto va a seguir hablando de las personas, de cómo cuando usted recoge su cosecha, si algo se le cae, lo deje ahí para el pobre, para la viuda, para el huérfano, y va a continuar su argumento. Cuando llega a 25:4, va a decir, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y si usted está leyendo literalmente Deuteronomio, la primera pregunta que se va a hacer es, ¿por qué Pablo viene hablando solo de personas y de repente ahora menciona un animal? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué si está hablando del cuidado de personas, por qué ahora parece que en un versículo cambia y menciona a un buey? Y esto es importante preguntárselo porque Pablo está interpretando, previa revelación, Pablo está interpretando lo que Deuteronomio 25 dice y lo está interpretando en su contexto. Por eso es que cuando Pablo dice, lo está diciendo de los bueyes o lo está diciendo de nosotros, dice, no, lo está diciendo de nosotros. Porque Pablo entiende que en un contexto donde se está presentando el cuidado de las personas, la ilustración del animal, aunque podría ser literal, literalmente usted no tenía que ponerle un bozal al buey cuando trillaba, también está haciendo referencia a que las personas que trabajan, usted no las puede privar del alimento. O sea, no les puede dejar de dar la paga por su trabajo. Y es importante entender que Pablo no está sacando de contexto Deuteronomio capítulo 25. ¿Por qué? Porque es uno de los argumentos que vamos a ver en todo el Nuevo Testamento para literalmente Pablo defender por qué los que trabajan en el Evangelio deben vivir del Evangelio. Y por eso es importante entender eso en su contexto. Ahora, claramente, hay cosas que Pablo no está diciendo y tengo que mencionarlas. Pablo no está diciendo que a Dios no le interesan los animales. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Por supuesto, bíblicamente, sabemos que Dios tiene cuidado de su creación. Salmo 147:9, Él da a la bestia su mantenimiento. En Mateo 6:26 vimos cómo el Padre Celestial cuida literalmente las aves del cielo. Cómo cuida literalmente los lirios del campo. Es un Padre que tiene cuidado de su creación y por supuesto eso incluye a los animales, pero tiene un cuidado especial de los seres humanos creados a su imagen y semejanza. Y es una realidad bíblica que obviamente vemos por toda la escritura. Y lo que Pablo está haciendo, hermanos, es un argumento de menor a mayor, donde claramente nos está diciendo, si Dios tiene cuidado del buey cuando trilla, por supuesto tiene cuidado del ser humano cuando trabaja. Y es la comparación que podemos hacer. Y cierro ese paréntesis contextual, que es muy importante, porque Pablo de nuevo está llevándonos a entender los derechos. Está llevándonos a entender los derechos que tiene como apóstol. Y va a continuar ahora en el mismo versículo 10, donde dice, no es por nosotros. Y obviamente la respuesta es sí, para nuestro bien. Y en el 10 más adelante dice, el que trille con la esperanza de compartir la cosecha. Y lo que ahora nos está diciendo Pablo es que esta persona que está trabajando literalmente en recoger o en separar, en el caso del trigo, ¿verdad? La semilla, literalmente trillarla es eso, recoger la semilla. Lo que Pablo nos está diciendo es, las personas que trabajan tienen que recibir compensación, tienen que recibir apoyo. Pero cuando llega al versículo 11, hermanos, dice, sin embargo, no hemos hecho uso de este derecho. Y ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo se tomó tanto tiempo para explicarnos que tenía derecho, para decirnos que no va a hacer uso de su derecho? Interesante. Tiene todo el derecho de recibir compensación, pero dice, pero yo no hago uso de ese derecho. Y obviamente nos surge la pregunta, ¿por qué? Versículo 12, Primera de Corintios. Volvamos allá. Primera de Corintios 9. Y en versículo 12 dice, si otros tienen este derecho, versículo 11 de nuevo, si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? La respuesta, obviamente la pregunta retórica es no, no sería demasiado. Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? La respuesta, por supuesto, es sí, porque Él plantó la iglesia. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo, y ahí está el propósito, para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Y Pablo dice, si el que yo tenga que
literalmente pedirles a ustedes que me sostengan para vivir del Evangelio, para poder dedicarme por completo al Evangelio, si eso va a ser una piedra de tropiezo para ustedes, yo no lo voy a hacer por causa del Evangelio. ¡Wow! Y nos deja ahora, ¿verdad? Si ya nos había dejado boquiabiertos con privarse de comer carne, ¿verdad? Que yo les dije, a mí me encanta la carne, es inimaginable no poder comer un pedazo de carne. Ahora nos deja boquiabiertos de decir, yo voy a sostenerme de otras formas. De hecho, si recordamos el contexto de Hechos 18, cuando Pablo llega a Corintios, se unió a Aquila y Priscila en hacer ¿qué? Tiendas, y vivió un tiempo de hacer tiendas. Cuando llegaron otros de sus colaboradores, él entonces empezó a predicar tiempo completo el Evangelio. Y sabemos que recibía apoyo de otras iglesias también para dedicarse completo al Evangelio, pero no era apoyo de los corintios. Y si era necesario que él trabajara para poder sostenerse y seguir expandiendo el Evangelio, él lo hacía por amor al Evangelio. Y por supuesto que nos está dando un ejemplo de lo que es renunciar a los derechos. Y hace dos cosas más. Después de que dice eso, menciona a los sacerdotes que viven literalmente del servicio. Y eso obviamente no es un secreto para nosotros, de que literalmente las personas que trabajaban en el templo vivían de las cosas, por supuesto del templo. Y en 9:14 lo que va a decir es, léalo conmigo, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Y esa es su conclusión. Si alguien predica el Evangelio, tiene derecho a vivir del Evangelio. Pero básicamente, hermano, lo que Pablo está diciendo es, sí, alguien puede vivir del Evangelio y eso sería correcto. Y él menciona que el mismo Jesús mandó a que esto se hiciera. Ahora, la pregunta es, ¿con base en qué Pablo está diciendo que el Señor dio mandamiento de que el que vive del Evangelio, que más bien que el que predica el Evangelio, viva del Evangelio? Y por tiempo no vamos a ir, pero eso está en Lucas 17, cuando Jesús manda a los 70 de dos en dos a literalmente ir por las aldeas predicando el Evangelio, les da órdenes de que, ¿verdad? No lleven su bolsito, no lleven provisiones, que cuando entren a lugares y estén en una casa, coman lo que les ponen, beban lo que les ponen, y va a decir en ese contexto, porque el obrero es digno de su salario. Y ahora el mismo Jesús, dándole una instrucción a los 70, dice que el obrero es digno de su salario. Y es algo que Pablo va a reafirmar en 1 Timoteo 5, 17, 18. Dice, los ancianos que son buenos líderes deben ser considerados dignos de doble honor, especialmente aquellos que trabajan arduamente en la predicación y en la enseñanza. Vea que literalmente enseñar es un trabajo, hermanos. Usted no me está preguntando, pero se invierten cerca de 20 horas mínimo en hacer una exégesis y poder pasar eso a literalmente una homilía o una predicación. Y 20 horas, ojalá mínimo. Hay maestros que dicen que ojalá usted pudiera estar dedicado a tiempo completo solo a la enseñanza y le invirtiera por lo menos 30 horas al texto. Yo obviamente no puedo hacer eso, tengo un montón de responsabilidades más como pastor, no estoy dedicado solo a enseñar el domingo. Pero quienes enseñan bien, quienes buscan precisión en la palabra, invierten muchísimas horas en estudiar la palabra. No crea que yo me levanto a las 6 de la mañana y oro a ver qué me dice el Señor para venir a decirles. Y eso pasa en otros contextos. Literalmente. Esto es un trabajo. Es arduo. Demanda horas de lectura. Usted lee páginas de páginas de páginas para venir a decir condensado lo que tiene que decir del contexto en 40, 50 minutos, una hora. Pero es un trabajo arduo el trabajar, y Dios dice, el obrero es digno de su salario. Pablo lo repite en 1 Timoteo cuando dice, porque la escritura dice, y vuelve a mencionar Deuteronomio 25:4, no pondrás bozal al buey mientras está trillando, y en Lucas 17, el trabajador es digno de su salario. Y lo vuelve a mencionar el apóstol Pablo en el contexto de la carta pastoral a Timoteo. Ahora, si Dios ordenó que las personas que trabajan predicando el Evangelio vivan del Evangelio, ¿por qué Pablo no hizo uso de ese derecho con los corintios? Y la respuesta, obviamente el contexto no nos da, pero sabemos que Pablo tenía apoyo. Sabemos que Pablo tenía manos para trabajar. Él no quería poner tropiezo al Evangelio.
Y una vez más lo que nos ejemplifica es, si yo me tengo que privar de este derecho para no ser tropiezo para el Evangelio ni para ustedes, yo lo voy a hacer. Y ese es el principio que por supuesto nos está enseñando. Si tuviéramos que ilustrar esto, obviamente de forma imperfecta pero real hoy en día, hay personas, hay siervos de Cristo que han estado dispuestos a dejar de lado sus derechos por el bien mayor del Evangelio. Hoy tenemos literalmente pastores biocupacionales, que son biocupacionales no porque crean que es lo ideal, sino porque están dispuestos a seguir trabajando y pastorear porque las iglesias donde están no los pueden sostener económicamente. Estoy hablando de ese escenario donde la iglesia no puede sostener económicamente. Tenemos otros que son biocupacionales porque no están dispuestos a renunciar a su estilo de vida y entonces no quieren contentarse con lo que la iglesia les puede dar. Y eso es diferente. Estoy hablando de este primer caso. También tenemos personas biocupacionales que están dispuestas a seguir trabajando. ¿Para qué? Para que las ofrendas de la iglesia se le pueda dar a personas que están en misión donde no hay un apoyo financiero. Ahora, voy a aclarar eso. Lo hacen porque saben que no van a descuidar a las ovejas. Porque si usted sigue trabajando con la buena intención de apoyar a los de afuera y descuida a los de adentro, está mal. Está faltando a la responsabilidad dada por Dios. Por más buena intención que tengamos de apoyar al misionero que está en un contexto no alcanzado. Dios mandó al pastor a cuidar las ovejas. No lo puede dejar de hacer. Ni siquiera por esa buena intención. Dios es el que sostiene y nosotros tenemos que confiar en eso. Y vemos ejemplos como estos que nos ayudan a ilustrar que literalmente hoy en día hay personas que están dispuestas a privarse de su derecho de vivir del Evangelio por buscar un bien mayor cuando no están faltando a su responsabilidad dada por Dios. Y tratemos de aplicar este punto, familia. Yo sé que ustedes se estarán preguntando, pero yo no soy predicador del Evangelio, ¿qué tiene que ver esto conmigo? No, claro que sí, usted es un proclamador del Evangelio. Usted y yo fuimos comisionados por el Dios que tiene toda la autoridad para ir por el mundo haciendo discípulos. Y eso implica literalmente compartir el Evangelio. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer todos en este lugar es, ¿cuáles consideramos que son nuestros derechos ahora que tenemos libertad en Cristo? ¿Qué es lo que usted cree que es su derecho ahora que está en Cristo? ¿Qué puede hacer? Y quiero que se lleve eso y que medite. ¿Qué cosas hago yo que yo las hago porque este es mi derecho en Cristo? Y obviamente tengo la libertad de hacerlo porque Cristo no me lo prohíbe. Y obviamente de cuáles de esos derechos está gozando ahora principalmente. Pueden haber muchos más, pero los que usted ahorita está literalmente ejecutando, en los que se está ejercitando. Es importante meditar en eso. La siguiente pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo nos sentimos cuando nos privan de nuestros derechos? Porque estoy seguro que ninguno en este lugar nos gusta que nos priven de algo que nos dicen que podemos hacer, ¿cierto? Pero Pablo se privó por amor al Evangelio. Y tenemos que hacernos la pregunta honesta, ¿cómo me siento cuando se me priva, aunque sea por causa del Evangelio, de literalmente ejercer mis derechos? Y la siguiente pregunta, todavía más importante, es, ¿estamos dispuestos a privarnos de ciertos derechos para priorizar el Evangelio? Óigalo bien, en nuestra vida y en el compartir con otros. Y ya aquí esto se empieza a poner más específico. Porque cuando hablamos de derechos, eso es muy amplio, hermanos. Por ejemplo, voy a poner casos un poco que muchas veces no se habla. Usted tiene derecho como persona a trabajar más de 8 horas. Sí, ¿verdad? Nadie se lo prohíbe. A veces la ley intenta regular esas cosas. Pero no hay ningún pasaje en la escritura que usted diga, bueno, no puedo trabajar más de 8 horas, ¿cierto? Es un derecho, está dentro de su libertad cristiana. Ahora, la pregunta es, ¿para qué quiero trabajar más de 8 horas? ¿Porque necesito trabajar más de 8 horas para poder sostener a mi familia o porque estoy intentando alcanzar otras metas? Y si la respuesta es, estoy intentando alcanzar otras metas, la pregunta inmediata es, ¿y dónde está la priorización del Evangelio en esa vida? ¿Dónde está la priorización del Evangelio en el tiempo en familia? ¿Dónde está la priorización del Evangelio en compartir con los perdidos?
¿Dónde está la priorización del evangelio? En privarme de esa libertad y no obtener ciertos beneficios en este mundo para poder darle un beneficio mayor a las personas al llevarles el evangelio. Y me gusta poner ejemplos prácticos y reales porque aquí es donde nos empezamos a confrontar. Yo no quiero que usted piense como lo trillado de estos temas es hablar de alimento, de vestimenta, de si usted va al cine o no va al cine, si ve Netflix o no ve Netflix. Siempre que se habla de libertad lo ponemos en esos términos. Pero Pablo nos está llevando más allá, nos está hablando de privarse de una remuneración para poder literalmente ofrecer el evangelio de una forma más efectiva. De tener más tiempo, disponer más tiempo para poder predicar el evangelio. Y usted dirá, pero es que ese era el apóstol Pablo, él fue llamado a eso, y nosotros no. Dígame entonces, ¿dónde se ejerce la gran comisión? ¿Aquí en estas 4 paredes nada más? Cuando nos congregamos un domingo. Y la respuesta es no, hermanos. Tenemos que empezar a pensar en cuáles son los derechos que creemos que tenemos y cómo estamos usando esa libertad cristiana para ejercerlos aún dejando de priorizar el evangelio. Y cuando hablo de evangelio, quiero ampliar eso. Cuando hablamos del evangelio, hermanos, no solamente se trata de compartir el evangelio. Obviamente hay una tarea de verbalizar las buenas nuevas y darla a conocer a aquellos que no están en Cristo. Pero literalmente todos estamos viviendo a la luz del evangelio. Nosotros todos los días nos estamos enfrentando a la realidad de si estamos realmente confiando y sometiéndonos al señorío de Cristo, que fue lo que dijimos y confesamos cuando literalmente fuimos alcanzados por Él. Nosotros dijimos, tú eres el Señor. La pregunta es, día a día Él se ve como Señor. Eso es vivir a la luz del evangelio. Cuando hablamos de santificación progresiva, estamos hablando de vivir a la luz del señorío de Cristo. No es otra cosa distinta. Entonces, todos los días, literalmente, estamos viviendo a la luz del evangelio y tenemos que ver cómo estamos usando la libertad cristiana y cómo estamos ejerciendo derechos, aun cuando socavan el evangelio en nuestra vida y al compartir a otros. Muchas veces nuestro orgullo lo que nos va a decir es, no renuncies a tus derechos. Pero si recordamos lo que hace el orgullo, hermanos, el orgullo solo piensa en lo mejor para usted. Primero usted, segundo usted, tercero usted. Importa usted, no importan los demás. Y eso es pecaminoso, porque nos ponemos encima por los demás, creemos que somos mejores que los demás, o creemos que porque ya tenemos a Cristo, ¿qué importa si los demás no lo tienen? Que vean a ver cómo lo buscan. Y otra pregunta específica que tenemos que hacernos es, ¿qué derechos nuestros pueden estar siendo piedra de tropiezo para los hermanos y para el evangelio? ¿Qué es lo que usted y yo estamos haciendo hoy como un derecho legítimo puede estar siendo piedra de tropiezo para nuestros mismos hermanos y hermanas o para los que no conocen el evangelio? Déjeme ponerle un ejemplo amplio, no específico. Supongamos que usted tiene X estilo de vida. Y no está mal vivir ese X estilo de vida si usted está obviamente dentro de la libertad cristiana. Pero resulta que usted no solo lo tiene, usted lo promueve. Y al promover su estilo de vida, está haciendo piedra de tropiezo para otros. Porque ahora hay personas que quieren vivir su mismo estilo de vida y para alcanzar ese mismo estilo de vida tienen que hacer un montón de cosas que socavan su práctica del evangelio. Y en eso usted puede meter lo que sea. ¿Verdad? Es un ejemplo amplio intencionalmente para obviamente meter lo que sea, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero hay cosas que hacemos no con mala intención, pero que están literalmente afectando a otros. Está siendo piedra de tropiezo para otros. Y necesitamos meditar en eso. Y una implicación de este texto que es clara, pero que obviamente para mí no es el tema principal. Si bien Pablo está demostrando que el obrero tiene que vivir del evangelio, para mí lo que él está haciendo es poniéndose de ejemplo para explicarnos que cualquiera de nosotros tiene que estar dispuesto a renunciar a la libertad cristiana, a sus derechos, por causa del evangelio. Pero ya que Pablo demuestra que el obrero puede vivir del evangelio, déjeme recordarle algo. Esta iglesia necesita más obreros tiempo completo.
conforme esta iglesia vaya creciendo, va a necesitar más hombres dedicados al evangelio que puedan cuidar a las ovejas, que puedan ayudar sin tener otras responsabilidades en la predicación constante del evangelio. En algún momento, cuando el Señor lo quiera, vamos a tener que llegar ahí. Porque obviamente la obra tiene que continuar y vamos a tener que remunerar a las personas que vengan en algún momento a participar del ministerio tiempo completo. Y la iglesia tiene que entender el beneficio de tener hombres tiempo completo, pero también el derecho que tienen esos hombres a vivir, ya que están literalmente entregados al evangelio. Y vivir dignamente, no estamos hablando de una vida de opulencia, pero sí vivir dignamente, que su necesidad principal y la de su familia esté cubierta para que pueda hacer sin estorbo la obra de Cristo. Y es algo que obviamente tenemos que considerar como iglesia, porque en algún momento nos va a tocar enfrentarnos a eso, a que tenga que haber otro obrero a tiempo completo. Y es importante entender que la Biblia da ese derecho a quienes literalmente trabajan en el evangelio. Y ese es nuestro primer punto, familia. Estar dispuestos a privarnos de nuestros derechos por amor al evangelio. Y el segundo es más corto. Debemos enfocarnos en nuestro deber de hacer avanzar el evangelio. Y lea conmigo los versículos del 15 al 18. Pero yo de nada de esto me he aprovechado y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Y Pablo lo que está diciendo ahora es: hey, Corintios, yo no he sacado ventaja de mis derechos. Me he privado de ellos y no les estoy diciendo esto, dice Pablo, para que ahora ustedes hagan así conmigo, para que me empiecen a dar y a remunerar. No, no lo estoy diciendo por eso. Y dice la razón de por qué no quiere ser remunerado. Dice que preferiría morirse literalmente que permitir que alguien lo prive de esa gloria. ¿Cuál gloria? La de literalmente gloriarse en el Señor. Recuerden que habíamos visto en los primeros capítulos cómo Pablo menciona Jeremías 9, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su poder, ni el rico en su riqueza. Si alguien ha de alabarse, que se alabe en el Señor. Y Pablo literalmente está gloriándose en Jesucristo por tener el privilegio de participar y proclamar el evangelio. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que Pablo proclama el evangelio y ya eso no lo ve como un derecho, lo ve como un deber. Continúe conmigo, versículo 16. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Y ahora Pablo nos deja algo clarísimo. Dice, sí, yo tengo derechos, pero también tengo deberes. Tengo deberes y el Señor me ha encomendado este deber de literalmente predicar el evangelio. Y es un punto que nos tiene que hacer meditar, hermanos, porque nosotros todo el tiempo estamos pensando en nuestros derechos, ¿cierto? Pero no pensamos mucho en nuestros deberes. Nos gusta recibir el beneficio, ¿verdad? Los derechos, aún como trabajadores, como estudiantes, como hijos. Nos gusta recibir los derechos que tenemos, pero no nos gusta cumplir nuestras responsabilidades. Y Pablo está diciendo, tenemos el deber, es un deber el que tengo, el de hacer avanzar el evangelio por la causa de Cristo. Nuevamente dice, porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme. Fue lo que se encomendó. No estoy inventando el agua tibia. No estoy haciendo algo que otras personas no tienen que hacer, porque fue lo que el Señor nos mandó a hacer. Y vean que dice, pues ay de mí si no predico el evangelio. Y esa expresión la pone en términos como si fuera un contexto de juicio. Dios guarde, no haga esto. Dios me libre de no hacerlo. Hay un temor santo en Pablo al recordar que él proclama el evangelio porque es su necesidad, porque es el deber que fue encomendado por el Señor. Y continúa diciendo, porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Y esto es muy importante, hermanos, porque lo que Pablo está haciendo no es una comparación entre querer y no querer. Pablo lo que está haciendo es una
una comparación entre lo que es opcional y obligatorio. Lo que él no está diciendo es, no sé si quiero, lo hago si quiero o no quiero. No, lo que está diciendo es, esto no es opcional, esto es obligatorio. Ay de mí, si no predico el evangelio, me fue dado el deber. Tengo la obligación de hacerlo. No tiene que ver con si quiero o no quiero, sino con que es mi obligación delante del Señor. Y vean que dice, literalmente, un encargo se me ha confiado. Y cuando hablamos de un encargo que se ha confiado, hermanos, estamos hablando de mayordomía. A usted se le da algo para que usted literalmente lo administre, para que usted lo dispense, para que usted lo ejecute. Y Pablo lo que está diciendo es, aún, leo nuevamente el versículo, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un cargo se me ha confiado. O sea, es que no es si quiero, es una obligación. Aun cuando pareciera que no quiero, es mi obligación porque se me encomendó esto. Se me literalmente dio la mayordomía de dispensar el evangelio. Y quiero enfocar un momento ahí, porque nosotros hoy en día somos muy buenos en hablar de mayordomía financiera. Y gloria a Dios por eso. Es muy importante educarse en mayordomía financiera. Tenemos que hacer un muy buen uso de los recursos materiales que el Señor nos da. Y yo digo amén a eso y gloria a Dios a eso. Tenemos que ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos da. Pero ¿acaso el predicar el evangelio no es algo dado que también tenemos que administrar? ¿Acaso la gran comisión no es algo dado, encomendado, para que hagamos una mayordomía de eso? Y lo decía el jueves en el estudio bíblico, que pronto somos para hacer una mayordomía de bienes materiales, pero de nuestras obligaciones espirituales no. Y perdón que diga, hermanos, esto, pero ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Tenemos a un apóstol legítimo privándose aún de una remuneración por causa del evangelio. Tenemos a personas por la causa de Cristo privándose de cosas para hacer avanzar el evangelio. Y nosotros queremos ser buenos mayordomos de lo material, pero no nos importa. Perdón que lo diga así, no nos importa predicar el evangelio. No nos importa dispensarlo constantemente. Déjeme ponerle un ejemplo mío. Yo hubo un tiempo que no había un solo día que no me metiera en la cuenta. Un solo día que no llenara mi Excel para ver mis gastos. Preocupado por mi mayordomía, viendo que invirtiera bien cada colón, que no se me fuera para ningún lado donde se pudiera despilfarrar. Y pregúnteme si hacía lo mismo con mi cuenta diaria. Hoy compartí el evangelio, hoy oré por algún no converso, hoy literalmente fui intencional con un no creyente. Ese conteo no lo llevamos. Esa mayordomía no la hacemos. Necesitamos exhortarnos unos a otros porque estamos haciendo cosas bien, gloria a Dios, por la mayordomía de las finanzas. Pero tenemos que voltear a ver la mayordomía espiritual. No podemos ser selectivos. Es una obligación, dice Pablo, la que se me ha dado. Y continúa en el versículo 18. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio puedo ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del evangelio. Y nos deja todavía más sorprendidos, Pablo. Uno hubiera pensado que hubiera dicho mi recompensa, ay, los tesoros celestiales. Mi recompensa, ay, una mansión en los cielos. Mi recompensa, que ustedes reciban esto gratis. Que no tengan estorbo para escuchar directamente el evangelio. Que nada les ponga estorbo para escuchar directamente el evangelio. Y se siente gozoso y recompensado por hacer eso. Y obviamente esto nos exhorta. Recordamos la escena en Mateo 19, cuando Jesús está frente al hombre rico y dice que se fue triste cuando Dios le dice una cosa te falta. Ve, vende todo y dáselo a los pobres, porque era muchísimo lo que tenía. Y después Jesús hablando con sus discípulos les dice, es más fácil que entre un camello por el huequito de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y se preguntan todos, ¿y entonces quién será salvo? Y Pedro se levanta y dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué recompensa tendremos?
Y vea lo que le contesta nuestro Señor. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Recompensa celestial. Y por supuesto que Pablo tiene en mente una recompensa celestial, pero está gozoso de sentir una recompensa en ese momento, de dispensar gratuitamente, libremente, sin estorbo, el Evangelio. Y por eso dice que debemos enfocarnos en nuestro deber de hacer avanzar el Evangelio. La forma en que puedo ilustrar esto, o más bien aplicarlo, hermanos, es que muchas veces estamos escuchando decir a las personas: yo amo lo que hago y lo haría de gratis. ¿Ha escuchado esa expresión? Yo amo tanto lo que hago que lo haría de gratis. ¿Amamos tanto el Evangelio? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Amamos tanto el Evangelio que para apartar tiempo donde no vamos a recibir remuneración, privarnos de ciertas libertades y derechos para compartirle gratis el Evangelio. Lo amamos tanto, el Evangelio de Cristo, como para hacer estas cosas. ¿O eso solo le toca al pastor que le pagan tiempo completo para eso? Ya les mencioné que Pablo en Corinto trabajó haciendo tiendas para poder tener su sustento diario. Eso lo hizo al principio, cuando estaba llegando a la ciudad. No lo estaba haciendo para comprarse una casa, para enriquecerse, para tener el viaje de sus sueños. Literalmente estaba buscando su sustento diario. La pregunta, hermanos, es si nosotros estamos dispuestos a privarnos de ciertas libertades cristianas para poder tener tiempo de compartir el Evangelio por amor. Y vea, perdón que sea tan directo, pero yo lo he dicho otras veces, iglesia. Nosotros criticamos a las iglesias de la prosperidad porque todo el tiempo están pidiendo plata, enfocándose en la bendición, buscando ver cómo Dios les da más y más y más y más. A veces nosotros no somos muy distintos a ellos. El púlpito es diferente, pero nuestras vidas no. Trabajamos y trabajamos y trabajamos para acumular, 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 y el reino descuidado. Y nos sentimos como los mejores cristianos del mundo porque venimos 2 horas el domingo, aunque no estemos haciendo avanzar el Evangelio de Jesucristo. Otra pregunta que tenemos que hacernos es: ¿estamos viviendo lo que enseñamos? ¿Basado en qué la pregunta? Pablo les está ejemplificando a los corintios lo que es privarse de los derechos de la libertad cristiana. No solo les está diciendo que lo tienen que hacer, les está demostrando que lo tienen que hacer. Él es ejemplo para ellos de que lo hacen. De hecho, en capítulo 11, versículo 1, Pablo concluye toda esta sección diciendo: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo está hablando y emulando, literalmente viviendo lo que está enseñando. ¿Y por qué tenemos que preguntarnos si estamos viviendo lo que enseñamos? Porque nosotros le decimos a la gente, literalmente, que vivimos para Cristo y que vivimos a la luz del Evangelio y que eso es lo más importante para nosotros. La pregunta es: ¿nuestras vidas reflejan que así es? Nuestras vidas reflejan que para nosotros Cristo y el Evangelio es lo más importante, porque eso es lo que decimos con nuestros labios. Pero ¿qué está viendo la gente? ¿Qué están viendo las personas? Cuando nosotros estamos literalmente diciendo: para mí, mi prioridad es Cristo, es lo más importante. ¿En serio es? Lo demuestras con tu vida, con tus decisiones, con tus acciones, con tus metas, con tus deseos y tus anhelos. Y si queremos enfocarnos en literalmente hacer avanzar el Evangelio, porque es nuestro deber, hermanos, tenemos que examinarnos y tomar decisiones. No podemos, hermanos, no podemos seguir viviendo igual, diciendo que nos importa Cristo y que nos importan los perdidos y no haciendo nada. Es incoherente. Es incoherente. Y esta exhortación, hermanos, yo siempre les he dicho, si el texto nos exhorta, aquí nadie se para al frente para predicar para que la gente se sienta mal. Esa no es la meta de la predicación. Nos paramos al frente a hablar el texto en su contexto y a exhortar si el texto exhorta. ¿Para qué?
para que nuestras vidas, al ser confrontadas, el Espíritu Santo tome y nos lleve a tomar decisiones para su gloria. Y si usted se siente confrontado, déjeme decirle, yo también. Esto es para mí también. Esto es para todos. Y en pantalla está la idea central, hermanos. Tenemos que estar dispuestos, si es necesario, a privarnos de nuestros derechos o lo que consideramos nuestros derechos en la libertad que tenemos en Cristo por amor del Evangelio, y necesitamos tomar decisiones para enfocarnos en nuestro deber de hacer avanzar el Evangelio por amor a Cristo, y que Dios nos ayude a poder hacer esto para su gloria.